En las postrimerías de su existencia, el Papa Francisco guardaba en secreto una preocupación intensa: la posibilidad de que viejas profecías, debatidas y desatendidas, estuvieran acercándose a su realización. Mientras el silencio envolvía las habitaciones de Santa Marta, su respiración pausada acompañaba el peso de los años y de interrogantes sin respuesta. Francisco sabía que su nombre, Jorge Mario Bergoglio, había suscitado interpretaciones entre los creyentes. Algunos lo veían como el romano que San Malaquías mencionaba en su profecía de los 112 pontífices, cerrando la historia de la Iglesia. Desde su elección en 2013 como el primer papa jesuita, su pontificado estuvo marcado por turbulencias. Los escándalos de abusos, la resistencia interna, las duras cartas de corrección. Cada noche en Santa Marta era un peso más en su corazón. La carta de 45 teólogos acusándolo de confundir la doctrina, la renuncia masiva de obispos chilenos, las declaraciones contra el desde sectores tradicionales. Todo ello lo hería, pero no quebraba su oración. Francisco no buscaba protagonismo ni apocalipsis, solo velaba como pastor. La profecía de San Malaquías, tan discutida, resonaba en su interior como un eco inevitable. ¿Era él el último papa? El silencio de su habitación, el crucifijo sencillo en la pared, y los ecos de un mundo agitado le susurraban que algo profundo estaba cambiando. Pensaba en sus esfuerzos, la apertura hacia los pobres, el diálogo interreligioso, la defensa de la creación. Recordaba la cálida recepción de su encíclica Laudato Si, los sondeos que reflejaban esperanza entre personas de distintas culturas. Pero también sentía las heridas, el dolor de las víctimas, la división dentro del clero, la incomprensión creciente. En sus últimos días, más que en su legado personal, Francisco pensaba en la Iglesia. ¿Sobreviviría a la tormenta? ¿Sería capaz de escuchar a los pobres, de abrazar la misericordia? Solo Dios conocía el desenlace, pero él, hasta su último aliento, seguiría rezando. Mientras el cuerpo de Francisco se debilitaba, su mente repasaba con dolor los ataques que recibió desde dentro de la Iglesia. Recordaba especialmente la carta del arzobispo Vigano, que lo acusaba de encubrir crímenes, pidiendo su renuncia pública. La traición dolía más cuando venía de los propios. La polémica se expandió en redes, en medios conservadores como Church Militant y The Remnant TV, donde su imagen era tratada como amenaza. Se preguntaba si esas divisiones, ese fuego cruzado, no serían señales de la profecía. ¿Era este el tiempo de la prueba final? La lista de San Malaquías no había errado en muchos papados anteriores. Las coincidencias eran inquietantes. Recordaba ejemplos, Juan Pablo II y el trabajo del sol, Benedicto XVI como gloria del olivo. Francisco no sentía miedo. Sentía compasión por una iglesia desgarrada, por una humanidad que parecía precipitarse a su propio abismo. Pensaba en los mensajes de Medjugorje, llamados urgentes a la oración, al arrepentimiento, al cambio de vida. No eran condenas, sino advertencias llenas de amor, clamores desesperados para no perder el rumbo. Se mencionaban catástrofes, terremotos, inundaciones, epidemias. La tierra herida, clamando por misericordia. Francisco contemplaba los mares envenenados, los ríos contaminados, el suelo desgarrado por la avaricia humana. Veía el reflejo del pecado colectivo en cada herida de la naturaleza. Comprendía que los castigos no serían venganzas divinas, sino purificaciones inevitables. Oraba, sin descanso, para que el mundo despertara.
que la fe no se extinguiera, que el amor fraterno sanara las heridas. Francisco percibía que el mundo se acercaba a un umbral invisible. En las noches de vigilia, los ecos de los mensajes de la Virgen le recordaban la urgencia. Vigilancia, conversion, amor. La advertencia de los 3 días de oscuridad resonaba con fuerza. No como terror, sino como última oportunidad de purificación. Cerrar puertas, encender velas benditas, resistir en la oración. No era miedo lo que debía impulsarlos, sino la fe. Recordaba las grandes revelaciones. El tercer secreto de Fátima. Las aguas sanadoras del Lourdes. Los mensajes de Medjugorje. Todos señalaban un mismo camino: arrepentimiento sincero. La salvación no sería automática, sino el fruto de una respuesta libre de amor y conversión. Pensaba en los cataclismos profetizados. Inundaciones, terremotos, pandemias, cambios climáticos extremos. Cada dolor era una advertencia y, a la vez, una oportunidad. La creación gemía bajo el peso de la indiferencia humana. Francisco no se entregaba a la desesperanza. Al contrario, su plegaria era por la redención del mundo. Creía que aún había tiempo, que el clamor de María era un llamado a renacer, no a temer. Su fe era inquebrantable. El amor de Dios era más grande que cualquier juicio. Y mientras su cuerpo se apagaba, su alma se encendía con la esperanza de que muchos corazones respondieran al llamado celestial. Desde su lecho, Francisco meditaba sobre la humanidad. ¿Responderían con amor? ¿O seguirían dormidos en su egoísmo? La advertencia de un oscurecimiento total de la tierra durante 3 días lo estremecía. No como símbolo de terror, sino como un clamor. Conviértanse mientras hay tiempo. Se recordaba a sí mismo, y a la Iglesia, que el juicio no era un fin, sino una purificación. Una nueva aurora podría surgir, pero solo si la humanidad elegía la fe, la caridad, la reconciliación. Pensaba también en los asteroides anunciados en ciertas revelaciones de Medjugorje, no como amenazas físicas únicamente, sino como signos de un tiempo límite. Una frontera espiritual que nadie podría cruzar sin el corazón abierto a Dios. En sus oraciones finales, Francisco no pedía milagros para sí mismo. Pedía que los hombres volvieran el rostro hacia el cielo. Que la indiferencia fuera vencida por el amor. Que la división fuera sanada por la unidad. Sabía que muchos no creían. Sabía que los escépticos abundaban. Pero también sabía que la fe podía mover montañas. Así, bajo el amparo maternal de María, el Papa Francisco ofrecía su sufrimiento como una última plegaria viva. Que la esperanza no se apague. Que la Iglesia no abandone su misión. En sus últimos suspiros, Francisco revivía las enseñanzas de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Jesús, en ti confío. Esa breve oración era ahora su refugio más firme. Recordaba también a Santa Margarita María de Alacoque, quien reveló el Sagrado Corazón de Cristo latiendo por la salvación de las almas. Esa imagen del corazón abierto sostenía su fe en medio de la tormenta. Meditaba en las catástrofes venideras. Terremotos, ríos desbordados, incendios incontrolables, heladas y olas de calor devastadoras. No eran castigos caprichosos, sino el eco de siglos de alejamiento de Dios. La tierra clamaba como una madre herida. Francisco veía con dolor cómo la humanidad, atrapada en el odio, la venganza y el poder, se autodestruía. Pero también vislumbraba una posibilidad luminosa: la conversión sincera podría salvar naciones enteras. Rezaba para que el mensaje de amor de María no cayera en oídos sordos. Que no fuera visto como amenaza,
sino como un puente hacia la misericordia. El tiempo se agotaba, pero mientras hubiera vida, mientras hubiera un solo corazón dispuesto a cambiar, todo podía ser distinto. La fe era el último escudo. La oración, la última fortaleza. En las noches silenciosas, Francisco murmuraba su súplica. Padre, fortalece a tu pueblo. No permitas que se pierdan en la desesperanza. Recordaba las advertencias de la Virgen. No abrir puertas durante la oscuridad. No dejarse arrastrar por el miedo. Confiar plenamente en la misericordia divina. Sabía que nadie conoce el día ni la hora, pero también sabía que cada decisión humana podía alterar el destino. La misericordia aún era posible para quienes abrieran su corazón. Aun cuando su cuerpo se debilitaba, su espíritu se mantenía firme. Sabía que el poder de la oración, de la caridad, de la unidad, podía transformar incluso la noche más oscura. Francisco veía en la humanidad no solo pecado, sino también semillas de redención. Aún entre ruinas, la esperanza podía florecer. En su oración final, no pidió gloria ni recuerdo. Solo pidió que la Iglesia siguiera siendo luz en medio de las tinieblas. Que cada hijo de Dios recordara que el amor siempre vence, que la fe siempre permanece, que la esperanza nunca muere. Y así, mientras la ciudad eterna rezaba y las campanas guardaban silencio, el alma del Papa Francisco, pastor fiel, ascendía hacia el abrazo eterno de aquel en quien siempre confió. Cuando el último suspiro rozó su pecho cansado, el Papa Francisco entregó su alma no con temor, sino con una confianza profunda en aquel a quien había servido toda su vida. Ya no importaban las críticas, los escándalos, las traiciones o los dolores que marcaron su pontificado. Tampoco importaban los miedos apocalípticos, las oscuras profecías ni las amenazas anunciadas en tiempos de tribulación. Todo se disolvía ante la inmensidad de un amor que no conoce fin. En la intimidad de su despedida, el anciano pontífice, que había cargado las heridas de su pueblo como propias, veía con ojos de fe lo que el mundo apenas intuía. La historia humana no es un relato condenado a la destrucción, sino una sinfonía herida esperando ser redimida. Cada lágrima, cada caída, cada noche de angustia era para él una semilla escondida, aguardando su hora para germinar bajo la luz de la misericordia. En el silencio de Santa Marta, los ángeles parecían inclinarse para escuchar sus últimas oraciones. Sus labios, secos pero firmes, murmuraban palabras que no pedían gloria ni memoria, sino algo infinitamente más grande. Que la humanidad no olvidara su origen sagrado. Que cada hijo de Dios se reconociera hermano. Que la Iglesia no temiera las pruebas, sino que resplandeciera aún más bajo la tempestad. Sabía, como solo saben los hombres que han amado hasta el límite, que la victoria no está en evitar el dolor, sino en abrazarlo con esperanza. Que las tinieblas, aunque espesas, jamás podrán sofocar la luz de un solo corazón encendido por la fe. Así, su alma ascendía, no como quien huye del mundo, sino como quien regresa al hogar después de haberlo dado todo. No era el final de una vida. Era el comienzo de una promesa cumplida. Porque Dios no abandona a su pueblo. Y donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. En los días que siguieron, mientras las campanas de San Pedro repicaban en duelo, una certeza recorría las plazas, los templos, las casas humildes. El amor había vencido. A pesar de las tormentas profetizadas, de los desastres que se cernían sobre la tierra, de los temores que nublaban los corazones, el mensaje final resonaba con una claridad que ninguna oscuridad podía silenciar. La esperanza no morirá. El testimonio de Francisco, un hombre sencillo que caminó entre cumbres de poder y abismos de dolor, se convertía en un faro para generaciones futuras. Su vida, marcada por la compasión, no era una historia de éxitos humanos,
sino de fidelidad en medio de las pruebas. De pie, aun cuando todo alrededor parecía derrumbarse. De amor, aun cuando el mundo escupía odio. Sus gestos pequeños, una caricia a un enfermo, un abrazo a un migrante, una palabra de consuelo en un mundo fracturado, pesaban más en la balanza de la eternidad que todos los títulos y honores de la tierra. Y ahora, mientras los hombres contaban fechas, errores y estadísticas, el cielo contaba a almas reconquistadas por su testimonio silencioso. La última oración del Papa no fue por él, fue por nosotros. Que la Iglesia no tema el dolor, que la humanidad no cierre su corazón, que los hijos de Dios no olviden que, aun en la noche más oscura, una pequeña llama basta para encender un mundo nuevo. Y así, bajo la mirada amorosa de la Madre del Cielo, el alma de Francisco no desaparecía, se esparcía como semilla en el viento, preparando la tierra para el amanecer que vendrá. Porque, como él bien sabía, la verdadera historia de la Iglesia nunca se mide en triunfos visibles, sino en la constancia humilde de los que creen, aman y esperan contra toda esperanza.